Compañero, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra sexta tutoría de análisis financiero. El día de hoy vamos a llevar a cabo entonces el taller de rentabilidad. Como como está propuesto pues en el plan y como habíamos acordado en la última tutoría. Mónica, dime. Ay, no, profe, disculpe, no. Pero entonces antes, como es costumbre, ustedes saben, este tutor tan cansón con las participaciones, si durante la semana leyeron, tuvieron acceso a información importante que quieran compartir con los compañeros, los escucho, muchachos. Profe, buenas tardes. Hola, Paola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, pues yo estuve leyendo sobre la llegada de Nubank a Colombia. ¿De qué? De un banco llamado Nubank. Sí. Un banco que en Brasil ha tenido muchísimo éxito. Es un banco que va liderado, creado por un colombiano de la ciudad de Medellín, y se fue pues como con digamos muchas metas y con muchas ganas de construir algo, y al parecer le ha ido muy bien. En Brasil lleva 7 años, mostraron pues como leí toda la historia y ha tenido muchísimo éxito. Entonces él pues es como muy diferente a los bancos que conocemos. Por ejemplo, no cobran cuota de manejo, es una tarjeta de crédito pues inicialmente, no sé si de pronto la has visto, una tarjeta morada. Solo tiene sede en este momento en Brasil y en México, de Sudamérica. Y él dice que pues como que quiere acabar con la burocracia de los bancos de hoy en día, que quieren es como con la letra chiquita engañar de pronto a las personas. Entonces me pareció como una propuesta muy interesante. Inclusive ya entré a la página web, me inscribí para solicitar la tarjeta de crédito, a ver pues qué pasa más adelante. Ellos en este momento están recibiendo pues como las solicitudes, y ya en los próximos meses van a empezar con una inversión de 500 millones de pesos acá en Colombia. Pues, al parecer es algo como muy bueno para el país. Me llamó mucho la atención pues como la noticia. Listo, Paola, muchas gracias. Sí, yo algo, pues la verdad no me he enterado muy bien del tema, pero sí había escuchado sobre la idea. Pues digamos que es como competir con la banca tradicional. Hoy en día, pues de pronto ya hemos hablado en alguna otra tutoría, no sé, es que son tantas tutorías, sobre el tema de que los bancos hoy en día, la banca tradicional, pues aprendió a través de los años a depender o a derivar muchos ingresos de las comisiones, de la 4115, si estuviéramos hablando de un PUC, de un plan único de cuentas, y ya no tanto de la 4102, que es la intermediación financiera, que son los intereses. Es decir, el banco pues, se acostumbró a cobrar sus servicios para generar ingresos adicionales a lo que es la esencia como tal del banco, que es la intermediación financiera, es decir, es captar dinero al 4, al 5% y colocarlo en operaciones de crédito o de tarjetas de crédito pues al 29%, y eso le da un margen de intermediación bastante amplio. Es una idea, creo, novedosa, me parece que es como algo que va a ser muy electrónico. Y pues viene bien, sí, me parece bien que, digamos, que haya competencia. Entre más competencia haya, digamos que cuando hay un mercado muy competido, ¿quién se beneficia? Los ciudadanos. El cliente, sí. El cliente tiene que beneficiar ante la alta competencia, y la alta competencia es buena. Los mercados deberían ser súper competitivos. Eso es lo que pasa, por ejemplo, aquí que, por ejemplo, las empresas, los operadores de celular, pues ellos se ponen de acuerdo porque son 3 y pues manejan el mercado, manejan el precio, manejan el servicio. Lo mismo las empresas de servicios públicos. Yo, por ejemplo, puedo decir que el servicio de energía de Pereira es muy malo, pero pues puedo decirlo nomás porque no puedo cambiar de proveedor. Y eso hace obviamente que los servicios sean deficientes. Entonces, siempre que haya una alta competencia, el mercado mejora. Por eso por ahí decía algún empresario, Dios bendiga a la competencia porque nos mantiene activos. La competencia mantiene activo el negocio, mantiene en permanente dinámica, digamos, de estar pensando cómo podemos atraer y podemos
fidelizar a esos clientes que tenemos. Muchas gracias, Paola, buen aporte. ¿Algo Sí, más, profe, muchachos? muy interesante porque ellos, digamos, no van a abrir sedes como normalmente la banca tradicional. Entonces, digamos que todos esos costos que ellos se ahorran, por eso le pueden dar la facilidad pues a todos los clientes de que no haya cuota de manejo, de que, digamos, si a usted se le perdió la tarjeta, no le van a cobrar por la nueva. Digamos, ahí hay que entrar a mirar cuando ya pues estén establecidos la tasa de interés que ellos van a manejar, pero pues yo la verdad estuve como leyendo, investigando y al parecer pues hay muchos comentarios de que la gente está muy contenta pues con el banco, más que todo como una banca digital. Entonces pues es como algo diferente, nuevo, hay que entrar a mirar a ver. Gracias, profe. Claro, claro, sí, tiene que ver, digamos, con la estructura de costos. Lo que pasa es que digamos que la banca tradicional pues, es una estructura de costos muy alta, porque es que sostener, por ejemplo, para la vivienda, no sé, creo que tiene como 1.200 oficinas, bueno, yo no sé cuántas tendrá. El Banco Caja Social, que lo conozco, yo trabajé allí, tiene 330 oficinas. Bancolombia tiene cerca de 1.000. Obviamente mantener una infraestructura de esas es muy costoso, o sea, los arrendamientos, los locales, los servicios públicos, la nómina y tal. Estos señores aquí le apuntan pues, a sostener un negocio financiero sin incurrir en esos costos. Obviamente eso les va a generar una estructura más liviana y me imagino que, digamos que la idea es que traduzcan eso en beneficios para los clientes como tal. Hace muchos años, ustedes seguramente no les tocó porque estaban muy chiquitos o no estaban por aquí todavía, por a principios de los 90 llegó a Colombia a competir un banco que se llama el Citibank. El Citi es uno de los bancos más grandes del mundo, es el pionero en corresponsalía bancaria a nivel internacional. La corresponsalía es que ellos prestan servicios a los bancos a nivel mundial de negocios internacionales, cartas de crédito, cobranzas documentarias y este tipo de negocios de comercio internacional, porque pues ellos tienen muchas oficinas a nivel mundial. Fueron el primer banco de Occidente que tuvo oficina en Moscú, por ejemplo. Y ellos son un banco, ellos se denominan ellos mismos, en el tiempo decían, ellos son un banco de rentabilidad y no de operación. Los bancos de Colombia son de operación. Es decir, ellos llegaron aquí a Colombia y con 42 oficinas comenzaron a generar más utilidades que los que tenían 300, 400 oficinas. ¿Por qué? Porque lo hacían todo muy virtualmente. Ya en ese tiempo, ellos no eran partidarios de tener las oficinas llenas de gente, como lo hace Bancolombia, que cada que uno va hay 200 personas haciendo fila, sino que ellos atienden a la gente desde lejos. Por ejemplo, tenía una filosofía que me parecía muy interesante, y era que a un cliente de ellos, por ejemplo, se le acababa la chequera, y ellos, no les, mejor dicho, le decían al cliente, mire, espere allá que yo se la llevo, mejor dicho, no se venga por aquí a hacer tacos, ¿sí? Yo se la mando allá, yo se la mando por correo. Todo lo manejaban así, es decir, tercerizando para que las oficinas mantengan. Y ustedes, si ustedes han podido ver, hoy en día ya no hay banca personal en Colombia, ellos le vendieron esa ala de esa banca al Scotia Bank y se quedaron con la empresarial en una negociación que hicieron hace como un año, año y medio. Pero ellos, las oficinas del Citi mantenían vacías a toda hora. Uno iba al Citi a hacer una vuelta, habían 2 personas, 3 personas. Sin embargo, era uno de los bancos más rentables y sigue siendo uno de los bancos más rentables a nivel mundial por eso, por la estructura de costos. Hoy en día, con toda la tecnología que manejamos, pues obviamente se debería aprovechar para eso, para brindarle mejores servicios al cliente. Entonces, me parece bien interesante, Paola. Niños, ¿algo más? Sí, profe, yo. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Que también quería contarles que ingresó una nueva empresa de celular. Se llama WOM, Juan, sí. WOM, sí. Sí. Ellos habían ganado una licitación el año pasado como en diciembre y se la habían ganado, pero pues entraron a una época pues muy mala que fue la pandemia. Pero ellos ya vienen pues trabajando, ellos ya compraron Avantel, que era otra empresa pues de los Avanteles y tenía todo el sistema de comunicación y ya empiezan pues como a operar en el país. Sí, yo escuché esta semana la W estaban hablando con el presidente de esa empresa y le estaban haciendo pues unas preguntas muy interesantes sobre por qué ellos quieren entrar a un mercado como en Colombia. Ellos están en México y en otro país. Ay, Sí, pero realmente la firma es irlandesa. sí, la Ellos son firma es una... irlandesa. Entonces les preguntaban a ellos, venga, ¿por qué quieren venir a un mercado como Colombia, que tiene un operador dominante, que es claro, y tiene otro operador que es muy grande, que es Movistar, y tiene otro que también lo sigue, que es Tigo?
y entonces ellos decían que no, pues que había cabida para el mercado, y lo que están, digamos, ofreciendo es una gran señal. Esta semana en el lanzamiento que hicieron ellos, que inclusive fue muy, digamos, muy discutido en redes sociales porque hubo otros operadores, alguna cosa que se burlaron, digamos, en redes sociales del lanzamiento que ellos estaban haciendo, como en una manera como de menospreciar al rival que entra, que fue mal visto. Ellos, dentro de esa presentación, hicieron una llamada desde ahí, desde donde estaban, a La Guajira, por allá, tal, y la señal fue perfecta. O sea, la recepción fue perfecta. Sí. O sea, que ellos vienen como a ofrecer un servicio, pero más en la telefonía como tal, que es como ustedes saben, eso lo hemos olvidado mucho, porque ese negocio ha venido cambiando. Resulta que el negocio de la telefonía celular, a través del tiempo, ha venido, digamos, amparándose o soportándose en el aparato como tal, y no en la telefonía. Sí, estamos hablando de telefonía celular, no de teléfonos celulares. Lo que pasa es que hoy en día, cuando uno va a comprar un celular, pues a uno le venden lo que ya sabemos. A uno le venden la cámara, el procesador y tal, pero nadie le habla de la señal. A uno nunca le dicen, claro, pero tiene una señal muy buena. No, eso es lo de menos. Ellos como que vienen con una propuesta de esas, porque te repito, esta semana me pareció interesante que hicieron una llamada desde ahí a La Guajira y la señal fue muy buena, y eso pues obviamente sí les puede generar un mercado particular, un mercado, digamos, diferente para ellos. Sí, ojalá les vaya muy bien porque a veces los servicios, sobre todo de Tigo, es fatal, es terriblemente malo. No, y el de Movistar, yo me tuve que cambiar hace poquito de Movistar a Claro, pues que es otro malo también, pues, o sea, lo que pasa es que uno ahí no se cambia al bueno y no al menos malo, porque en Movistar se quedaba la llamada. Desde hace unos 3 meses, tú marcabas un teléfono y comenzaba a rechazar la llamada, y la rechazaba, y la rechazaba, y la rechazaba 5 veces, 6 veces, 7 veces, 10 veces, uno con una urgencia de llamar. Y un día fui allá, pues no, que tal vez era el teléfono, y no es el teléfono porque yo tengo una línea corporativa que también es Movistar y también le pasa lo mismo. Entonces, sí, el servicio realmente es deficiente. No sé, de pronto les puede ir bien en Colombia. Aunque estaban comparando, digamos, esta semana esos periodistas, ese lanzamiento, con un lanzamiento que se hizo en Colombia hace muchos años de una empresa que se llama Hola. No sé si alguien recuerde, hace muchos años, eso estamos hablando por ahí del 2000, que Pero llegaron a esa fue la ofrecer. que se convirtió ahorita en Tigo, Sí, profe, claro, esa ¿no? fue la que después adquirió Tigo, porque ellos, digamos que ellos mordieron, digamos, aquí en palabras coloquiales y en idioma de calle, me perdonan ustedes, ellos mordieron más de lo que podían tragar. Ellos tuvieron demasiada acogida porque iban a ofrecer unas tarifas muy pequeñas, pero resulta que la infraestructura no les dio. Y entonces tuvieron que abortar el tema y tuvieron que vender todas esas suscripciones que tenían, y ahí, digamos, hicieron una negociación con Tigo. Pero también entonces estaban hablando de que no es la primera vez que un operador diferente a los tradicionales en Colombia trata de entrar al mercado, sino que ya, digamos, ha habido varios intentos que no han sido exitosos. Esperemos que este sí, porque vuelvo y le repito, la competencia es lo mejor para el mercado, para el cliente, que haya muchos oferentes del mismo producto para uno poder tener la posibilidad de escoger el mejor y no de quedarse con el único que presta el servicio y me tengo que aguantar el mal servicio, valga la redundancia. Muchas gracias, Victoria. ¿Algo más, muchachos? Bueno, uno que esta semana, no sé si hemos hablado, tal vez sí hemos hablado ya sobre la propuesta del salario mínimo, el aumento del salario mínimo. Sí, señor, la semana pasada lo hablamos. Ah, bueno, listo, entonces dejémoslo ahí. Bueno, muchachos, entonces vamos rápidamente a registrar la asistencia y para que empecemos con el tema de hoy. Marta Lucía. Profe, presente. Piedad. Gloria Patricia. Alejandro. Presente, profe. Ricardo. Presente, profe. Victoria Gisela. Presente, profe. Duvernay.
Presente, profe. Paula Andrea. Alexander. Presente, profe. Presente, profe. Mauricio. Presente, profe. Kairet. Presente, profe. Jonathan. Jonathan Nueva Holanda. Mónica. Presente, profe. Andrés Felipe. Presente, profe. Valentina. Presente, profe. Ay, profe, John Eiber. profe, disculpe, usted no me llamó en la lista anterior que Mónica y Andrés Felipe, mandando a Jonathan. Ya lo miramos, espérame. Valentina sí está, sí. Sí, profe. John Eiber. María Paola. Presente, profe. Jonathan Marulanda. Presente, profe. Listo, muchachos. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta aquí con el tema, niños? ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren argumentar? ¿Se quieren quejar? Profe, yo quisiera pues agradecerle la oportunidad que nos dio a los que nos fue mal en el parcial, porque pues fue una forma de que el tema nos quedara más claro, la oportunidad de presentar ese taller. Gracias. Bueno, a ti muchas gracias. Ya están calificados y tal. No he trasladado las notas a Odín, pero me comprometo que mañana lo hago. Pero ya están calificados los de recuperación. ¿Algo más, muchachos? ¿Dudas, reclamos? Profe, sobre el tema mío esta semana lo que le escribí. ¿Te acuerdas que yo subí un trabajo que era muy parecido, pero no era? En fin. Sí lo puedo revisar, pero sí me lo que lo enviara. Ay, qué pena, Andrés. Le ofrezco excusa, le cuento que no recuerdo bien. ¿Es sobre cuál trabajo que estamos hablando? Yo ya entro en contexto, ya lo miro y ya le digo cuál es. Pero... Profe, fue el taller de análisis vertical y horizontal. Hay uno que no era, entonces yo se lo envié el correo. Esta semana calificó, me colocó el comentario, entonces de una le escribí. ¿Y ya miró la nota o no? Ya miro, solo un momento. Sí, profe, ya lo corrí. Muchas gracias.
Ya lo Listo, vi. listo, listo, pues, listo. A usted muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, vamos a hacer ¿qué? Vamos a mirar de nuevo el tema que miramos ahora 8 días, que es un tema, muchachos, que no es difícil para nada. Aquí no hay fórmulas elaboradas, no hay nada del otro mundo. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, como no lo trabajamos cotidianamente, nos genera un poquitico de estrés. Sí necesito que me pongan mucha atención sobre la construcción de los indicadores y sobre todo sobre una partecita que es el cálculo del costo de capital, que genera un poquitico de estrés. Vuelvo y le repito, no es difícil, no es nada, aquí no hay nada, digamos, que no podamos trabajar nosotros. Son temas muy fáciles, son temas más de interpretación que otra cosa. Entonces, les voy a compartir pantalla. Para que lo vayamos mirando. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Yo les voy a compartir un taller que vamos a desarrollar aquí, lo vamos a desarrollar punto por punto y vamos a llegar hasta las conclusiones. Y parecido a ese taller, les voy a dejar entonces el de la evaluación, que es el segundo parcial, para entrega, no sé, ustedes me dirán, miércoles, bueno, no sé, lunes, si de pronto el miércoles es mucho, les parece mucho, lo podemos hacer el lunes, no sé, ya ahorita lo miramos con ustedes, ¿sí? Listo, profe. Bueno, entonces vamos a ir calculando. Con esta teoría que miramos ahora 8 días, la vamos a llevar a la práctica, ¿sí? Vamos a calcular. Entonces, con esta teoría y este taller, vamos a calcular esos indicadores de rentabilidad. Vuelvo y repito para que, digamos, contextualicemos un poco. Son aquellos indicadores que tienen que ver con el largo plazo, con la sostenibilidad de la empresa en el futuro. Y entonces tienen que ver con la necesidad que tenemos nosotros de comparar esa rentabilidad que tenemos frente al costo del capital. Es decir, para yo saber cómo estoy, si estoy ganando, si estoy perdiendo, pues yo tengo que conocer los datos, tengo que conocer los indicadores. Yo tengo que conocer cuál es mi rentabilidad para compararla frente a el costo que tengo yo frente a esas fuentes de financiación. Cuánto le pago al banco y cuál es la expectativa que tienen los socios por invertir en este negocio para yo poder tener una idea de qué tan rentable estoy siendo. Yo no me puedo comparar en rentabilidad con el vecino, porque él se gana el 30, yo me gano 30, yo estoy bien. No, porque su estructura financiera puede ser más liviana que la mía y resulta que yo tengo una estructura más pesada, entonces tengo una rentabilidad más baja. ¿Sí es claro eso, muchachos? Entonces, para eso hacemos este tipo, digamos, de análisis para poder establecer esa diferencia entre lo que yo recibo por rentabilidad y lo que estoy invirtiendo, lo que estoy pagando por el costo financiero. ¿Listo, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a arrancar. Mirando entonces lo primero. Aquí tenemos entonces este taller. Aquí vamos a calcular unos indicadores que están allí en la temática, como la rentabilidad del activo antes de impuestos, la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos, el costo de capital promedio ponderado, que lo vamos a calcular por acá. La esencia, vamos a calcular entonces con eso la esencia de los negocios de acuerdo a esa teoría de este señor Oscar León García de su libro Administración Financiera, que es una buena manera, digamos, de comparar esas cifras dentro de la empresa para saber cómo estamos, si se da o no se da la inecuación o la desigualdad que él plantea. Luego vamos a pasar a calcular esa misma rentabilidad del activo, pero ya no antes de impuestos, sino después de impuestos, o sea, después de afectarla por la tasa impositiva, de descontarle la provisión de renta. Luego vamos a mirar la rentabilidad del patrimonio también después de impuestos, es decir, vamos a descontar a esa utilidad antes de impuestos la provisión para poder hallar el valor neto de la rentabilidad, que es el que me interesa. A mí me interesa en últimas, es el valor neto, el valor que me queda después de satisfacer todas las fuentes de financiación, después de pagar la nómina, de pagar los gastos, de pagar todo. ¿Qué es lo que me queda? De pagar los impuestos, ¿qué es lo que me queda? Eso es lo que me interesa en realidad. También vamos a calcular entonces ese costo de capital después de impuestos, porque también tiene una expresión antes de impuestos y después de impuestos, que le vamos a descontar los impuestos a ese costo de capital, y vamos a plantear una segunda desigualdad
que es la esencia del negocio después de impuestos, como está planteado en la teoría, ya lo vamos a mirar. Por último, vamos a calcular un indicador que se llama el EBITDA, que lo vimos hace 8 días, el Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, o los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, hablando del idioma del efectivo como tal. Vamos a calcular el EBITDA en pesos, o sea, en unidades monetarias, luego vamos a calcular el EBITDA en porcentaje, que sale de comparar ese valor frente a las ventas. Luego vamos a calcular el valor económico agregado, que es la diferencia entre la rentabilidad que mi negocio genera y el costo de capital. Es decir, la diferencia entre lo que yo recibo por tener esa inversión allí y lo que me está costando sostener esa inversión allí. Lo vamos a hallar en valor y lo vamos a hallar en porcentaje también. Ahí termina el ejercicio, luego ya para el taller final le vamos a escribir unas conclusiones, pero hoy vamos a ir hasta el cálculo del valor económico agregado y el taller que vamos a plantear va a ser hasta ahí como tal. ¿Cómo lo ven, niños? Bien, profe. Bueno, entonces arranquemos. Vamos a calcular primero la rentabilidad del activo antes de impuestos. Vamos a mirar la teoría entonces. Nos dice que la rentabilidad del activo antes de impuestos e intereses es un indicador de rentabilidad que permite analizar la productividad de los activos de operación de una empresa. La rentabilidad del activo se calcula por medio de la siguiente fórmula. Dice, es la utilidad operativa sobre los activos de operación, pero tenemos que tener en cuenta que esos activos de operación nos dicen que los activos que se consideran en el cálculo de la rentabilidad del activo son los activos operacionales, que como su nombre lo indica, no tienen en cuenta aquellos activos que no tienen que ver con el objeto social. Siempre en todo balance, y en este no es la excepción, en este ejercicio, nosotros aquí tenemos un balance general normal, como el de cualquier empresa, empezando por unos activos. ¿Lo estamos viendo bien, muchachos? Sí. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, tenemos unos activos, primero tenemos los corrientes, como la caja, los bancos, la cartera, los inventarios, las cuentas por cobrar de corto plazo, que conforma todo eso el activo corriente, es decir, es lo que tenemos para atender esas obligaciones también corrientes que son del corto plazo. Luego tenemos el valor de los activos fijos o los activos también llamados los no corrientes, y aquí está el tema de los edificios, los muebles y enseres, el equipo de oficina, todo lo que tiene que ver con activos fijos como tal. Aquí estaría la flota de equipo de transporte, bueno, todo tal. Y que están afectados por unas depreciaciones, porque todos esos activos tienen por ley que ser periódicamente depreciados para llegar a su valor de mercado, más o menos, al valor de mercado, que es lo que pretende la ley. Que yo no tenga activos sobrevaluados, tenga un carro contabilizado 100 millones cuando realmente ya no vale sino 50. Entonces, por eso le aplico la depreciación como tal. Hasta ahí son los activos operacionales, la suma de los activos corrientes y de los activos fijos. Es decir, son aquellos activos que están participando dentro de la operación como tal. Estos de manera, en el corto plazo, que es el capital de trabajo, el día a día, con el que yo pago los impuestos, la nómina, el arriendo, compro... pago los proveedores, compro insumos para poder hacer la producción o compro mercancía para vender. Y los otros que participan en el negocio, en la producción, pero no están para la venta, es decir, son de largo plazo, son activos que necesito para llevar a cabo la operación, pero no están allí para la venta, están utilizables en el largo plazo como tal. Entonces, la suma de esos dos valores son los activos operacionales, pero siempre... Por general, en cualquier en cualquier balance que yo consiga, voy a encontrar unos activos que son diferentes, son otros activos. Aquí, por ejemplo, podré tener revalorizaciones del patrimonio. Puedo tener activos diferidos, que son aquellos que se pagaron en una época inicial, pero se van difiriendo, como su nombre lo indica, o sea, van afectando el gasto mes a mes o año tras año según la utilización. Por ejemplo, los seguros, ¿sí? Yo, por ejemplo, compro la póliza de seguro en enero, la pago,
pero no me la gasto en enero porque ese seguro es de todo el año. Entonces, mal haría yo en llevar al gasto de enero todo el valor de la póliza sabiendo que es para todo el año. Entonces, yo llevo eso a un valor diferido en el activo y mensualmente voy descontando la parte que le corresponde al gasto. Se llaman los activos diferidos. Y también ahí podría tener cualquier otra cantidad de activos, las patentes. También les había comentado, por ejemplo, aquí podríamos tener la finca de recreación que tiene la empresa donde celebran el Día de la Madre. Es un activo, obviamente hay que contabilizarlo, estos son activos, son valores y tal, pero no participan en la operación. Entonces, este concepto de activos de operación sale de tomar el total de los activos y restarle los otros activos que no participan en la operación. Y de esta resta yo hallaría los activos netos de operación, o sea, el andeo como tal, que vamos a llamar. Activos netos de operación. Muchachos, ¿preguntas? Profe, por favor, no repita ese pedacito. Perdóname. Dime otra vez. Profe, que si nos repite, por favor, otra vez cómo aplicó esa fórmula. Bueno, no, ya la vamos a aplicar. Mejor dicho, apliquémosla de una vez. Mira, hagámoslo y nos devolvemos para la teoría. Aquí cuando yo calculo los indicadores, este dato es importante, yo lo voy a manejar varias veces, son los activos netos de operación. Entonces, ¿de dónde salen esos activos netos de operación? Ahí en esos activos netos solo voy a tener los operacionales, en cuenta los operacionales, es decir, los que participan en la operación. Entonces, la fórmula es, voy y tomo el total de los activos y le resto el total de los otros activos. Y entonces me queda el valor de los activos netos de operación. Sin tener en cuenta los otros, esos son los que solamente van a participar en la operación como tal. ¿Es claro? Pues simplemente tomo el total de los activos que está acá y le resto el valor de los otros activos. Y con eso hallo los activos netos de operación, que son los que voy a utilizar, según la temática, son los que voy a utilizar para hacer este cálculo acá. La utilidad operativa sobre los activos netos de operación o los activos de operación. ¿Es claro? Sí, es claro. Bueno, listo. Entonces vamos a calcular esos activos, esa rentabilidad del activo antes de impuestos. Nos vamos a ir al archivo y vamos a decir que esos activos, esa rentabilidad del activo antes de impuestos está dada por la utilidad, según la temática, la utilidad operativa frente a los activos netos de operación. Entonces voy y tomo la utilidad operativa que está por aquí en el estado de resultados. Aquí está la utilidad operacional. Y la voy a dividir sobre los otros activos que ya los tengo calculados aquí. Perdón, los activos netos de operación. Y eso me da el 26.5%, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esa cifra, muchachos? Vamos a interpretarla de una vez. Que esa utilidad operativa que yo estoy generando aquí, esta utilidad operacional representa el 26.5% de los activos. Es decir, eso es lo que me está rentando esta inversión en activos como tal, descontando los activos, los otros activos. Entonces, es un margen de rentabilidad como tal. Lo estoy mirando entonces, estoy mirando esa rentabilidad sobre el total de los activos. Para saber, digamos, cómo es ese margen como tal. ¿Preguntas? ¿Me vuelve a repetir esa cosa? Listo. Tomo aquí, voy a borrar esta entonces. Mira, tomo, aquí me dice la fórmula, la rentabilidad del activo antes de impuestos. La temática me dice que es la utilidad operativa sobre los activos de operación, que ya los calculé. Aquí ya calculé los activos netos de operación, de restarle al total de los activos el rubro de los otros activos. Entonces aquí voy a comparar la rentabilidad, perdón, la utilidad operacional. Aquí está la utilidad operacional y la voy a comparar frente a ese valor de activos netos de operación, los activos de operación.
Es un porcentaje, las rentabilidades siempre me aparecen en porcentajes y eso me da el 26.5%. Quiere decir que la tasa de rentabilidad antes de impuestos que me está generando esa inversión es del 26.5%. Listo, muchachos. Sí, profe, listo. Bueno, ahora vamos a mirar, vamos a calcular la rentabilidad del patrimonio también antes de impuestos. Entonces la tenemos aquí. Entonces la temática nos dice que la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos es un indicador de rentabilidad que permite analizar la productividad de los fondos invertidos por los accionistas. Recuerden que hablamos hace 8 días. Cuando yo hablo de la rentabilidad del patrimonio, solo estoy hablando de la rentabilidad que me genera esta parte, el patrimonio, es decir, los valores que tienen ellos aquí invertidos, los socios, y no frente al total de los activos. Mire que es una cifra muy diferente, porque en el total de los activos hay muchos otros valores. Entonces, solamente voy a calcular una rentabilidad frente a lo que los socios tienen invertido en el negocio, que son 772. Entonces, una cosa es la rentabilidad sobre el activo y otra cosa es la rentabilidad sobre el patrimonio. Una es sobre el total de los activos y otra es sobre lo que tienen invertido los socios, o sea, la inversión como tal. Entonces, voy a calcular. La fórmula dice, entonces, que está dada por la utilidad antes de impuestos, la UAI, frente al patrimonio. Entonces, la voy a calcular. Entonces me dice que esto es la utilidad antes de impuestos que está en el estado de resultados, simplemente voy acá y la tomo, la UAI, utilidad antes de impuestos, y la divido frente al patrimonio como tal, o sea, a la inversión. Listo, y eso me da la rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces, miren que son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Obvio, pues porque esta la estoy calculando sobre un mayor valor, que es el total de los activos, y esta la estoy calculando frente solamente a la inversión como tal. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. Muchachos, entonces ahorita, para calcular, para llegar a esta esencia de los negocios que me plantea la temática. Sí. Profe, una pregunta. ¿Cierto que esos indicadores Sí, son anuales? digamos que yo los podría con medición calcular en anual. cualquier momento, ¿cierto? Si yo tengo información financiera a junio y ya está cerrada, pues yo lo podría hacer, pero normalmente los hacemos al año. Después de que se cierra el ejercicio contable, hacemos todos los análisis y sacamos los indicadores pues para tomar decisiones hacia el otro año. Pero no quiere decir que no lo puedas hacer, Victoria, tú lo puedes hacer en cualquier momento. Gracias, profe. Bueno, entonces la primera desigualdad que plantea entonces Oscar León García es esta. Vamos a calcular la tasa mínima de retorno requerida, que está dada por el ejercicio, esa sale del sombrero del tutor, está en los parámetros, y dice que es del 25%. Vuelvo y le repito, eso no sale, digamos, normalmente de ahí, sale de unas fórmulas económicas que son bastante complejas, que miden unos betas, unos niveles de riesgo de algunos negocios, pero pues eso no forma parte de este curso. Entonces simplemente lo damos por hecho, decimos que es el 25%. Entonces vamos a calcular, esa tasa mínima de retorno requerida, ¿qué es? Es la expectativa mínima que tienen estos señores inversionistas que vinieron a depositar estos valores aquí por su negocio, ¿sí? Es lo mínimo que ellos esperan recibir por tener esos recursos aquí y no en otra inversión, por no tenerlos en el banco o en acciones, bueno, no, en bonos y tal. Están corriendo un riesgo invirtiendo aquí. Entonces, vamos a comparar la tasa mínima de retorno requerida, la vamos a comparar frente a la rentabilidad del patrimonio antes de impuestos, la vamos a calcular también frente a la rentabilidad del activo antes de impuestos y la vamos a comparar con la tasa de interés. Pero, aquí viene lo interesante. Esta tasa de interés se llama costo de capital promedio ponderado y hay que calcularlo. O sea, nosotros aquí tenemos ya la tasa mínima de retorno requerida, ya la tenemos, está dada por el ejercicio, que es el 25%. La
La rentabilidad del patrimonio, ya la tenemos, ya la calculamos aquí, es el 45.5%. La rentabilidad del activo, o sea, la utilidad operativa sobre los activos, ya la tenemos también. La calculamos aquí y nos dio el 26.5. Ahora, ¿qué dato nos falta? Nos falta el costo de capital promedio ponderado, que es lo que le cuesta a la empresa financiar la operación, obviamente, pues, de las fuentes que tienen costo. Entonces, vamos a ir acá a calcular ese valor. Entonces, para calcular ese costo de capital promedio ponderado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar cuáles son las fuentes de financiación que tienen costo, ¿cierto? Entonces, tenemos una deuda financiera. La tenemos aquí la tenemos aquí en el balance. Tenemos una deuda financiera que es la de corto plazo, que son los bancos, y la deuda de largo plazo, que está aquí. O sea, la suma entre este y este me va a dar la deuda financiera total que tiene esta empresa como tal. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a calcular. Entonces vamos a decir que esa deuda financiera está dada por la suma entre los bancos, que es la deuda financiera de corto plazo, y la deuda financiera de largo plazo. Y listo. Y eso me va a dar 360 unidades monetarias. Y el patrimonio, pues ese sí es muy simple, está acá. El patrimonio vale 778. Simplemente vengo y lo arrastro de aquí. Saco el total. O sea, sumo estos dos valores y digo que las fuentes de financiación de esta empresa valen 1.138. Ahora, tengo que hallar las proporciones para poder hallar el ponderado, porque el costo de capital es ponderado, no es un promedio simple, sino un promedio ponderado. Entonces yo tengo que convertir estos valores en porcentajes. ¿Frente a qué? Frente a este total. Tengo que saber cuánto representa estos 360 de estos 1.138 y cuánto representa estos 778 de estos 1.138. Entonces voy a calcularlo y digo que esta proporción es igual a esta fuente dividido el total, y esto representa el 32%, y por defecto, pues la otra tendrá que ser el 68%, ¿cierto? Listo. Y esto me va a dar aquí, pues el 100% lógico. Las fuentes de financiación entonces van a ser el 100%. Listo hasta ahí, muchachos. O sea, ¿qué hice? Simplemente traje las fuentes de financiación, que son la deuda financiera y el patrimonio, que son las fuentes que tienen costo. Recordemos que la deuda financiera tiene un costo, que debe ser la tasa de interés que me cobra el banco, y el patrimonio el costo del patrimonio es la tasa mínima de retorno requerida, que es aquella expectativa, es esta, 75%, es la expectativa mínima que tienen los socios de recibir por la inversión que están haciendo. Claro, muchachos. Ahora vamos a calcular el costo, ¿sí? El costo simplemente está dado, la deuda financiera tiene un costo de el 20%, costo financiero, y la tasa mínima de retorno requerida, o sea, la expectativa que tienen esos socios de recibir, es el 25%. Ahora, lo único que tengo que hacer es multiplicar en línea directa la proporción de la fuente con el costo de la fuente. Entonces aquí voy a multiplicar el 32% por el 20%. Listo. Y aquí hago exactamente lo mismo. Multiplico la proporción del patrimonio por el costo del patrimonio.
y eso me da el 17%. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Sumar las dos proporciones, los dos ponderados, y establecer el costo de capital promedio ponderado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este 23.4% es lo que a esta empresa le cuesta sostener ese nivel de activos. Eso es lo que le paga a la deuda, lo que le paga al banco y lo que le paga a los proveedores en promedio. Miren pues, aquí el costo de esta fuente es del 20%, pero en promedio, en total, frente a la suma de los activos, de las fuentes, corresponde al 6.3. O sea, es lo mismo decir el 20% de 360 que decir el 6.3% de 1138. Muchachos, ¿eso es claro o es difícil? No es muy claro todavía. ¿Cómo? Es claro. Sí, listo. No, profe, Bueno, ahí vean, la aquí vamos tengo cogiendo las el fuentes, hilito, el valor de pero las fuentes, y no. aquí tengo el total. Aquí tengo la proporción de cada una frente a ese total, y aquí tengo los costos. Lo que hago yo multiplicando la proporción por el costo es establecer el ponderado, es decir, lo que corresponde, lo que le corresponde a este costo frente al total de la inversión, a este total de fuentes. Por eso es diferente, por eso este 20% en ponderación representa solo el 6.3, ¿por qué? Pues porque solo son 360 de 1138. Y este 17.1 le corresponde a este 778 sobre los 1138. Es porque estoy ponderando, o sea, estoy multiplicando estos valores de línea directa en línea directa para hallar los ponderados. Entonces yo ya tengo el costo de capital promedio ponderado. Entonces lo voy a llevar a los indicadores. Aquí está. Listo. Entonces ya tengo los 4 datos que necesito para calcular la esencia de los negocios de la que nos habla Óscar León García, para saber si se está cumpliendo ese principio de la esencia de los negocios como tal. Va a comparar la tasa mínima de retorno requerida, que deberá ser menor que la rentabilidad del patrimonio, que a su vez deberá ser mayor que la rentabilidad del activo y a su vez deberá ser mayor que el costo de capital o la tasa de interés que le estoy pagando a las fuentes. Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí tenemos la tasa mínima de retorno requerida, que es el 25%, ¿cierto? Que deberá ser, no, perdón. ¿Y cómo es que se le pone el menor a esto? Menor. Profe, ¿dónde vas a coger 25%? Aquí los parámetros, mira, de la tasa mínima de retorno requerida está dada por el ejercicio y siempre estará ahí dada por el ejercicio. Gracias. Pero no fui capaz de ponerle el menor que. ¿Alguien sabe cómo se hace? Profe, donde mismo está sacando, pero ya le pone Chief. Este no tiene Chief. Claro, profe, el de la... Listo, bueno. Entonces, este deberá ser menor que la rentabilidad del patrimonio, o sea, 45.5%. A su vez deberá ser mayor que la rentabilidad del activo, o sea, el 26.5%. Y que a su vez deberá ser mayor que el costo de capital. Entonces, analicémoslo. ¿Se está cumpliendo la esencia de los negocios aquí o no? El 25% es menor que el 45%, ¿cierto? Y el 45% es mayor que el 26%, y el 26.5% es mayor que el 23%. Sí. ¿Listo? Sí. Entonces, digamos, de acuerdo con esa filosofía que está planteada por este señor Óscar León García,
en su libro de análisis de administración financiera, sí se está cumpliendo. No tiene que ser así en todas las veces, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, llegaremos acá a que la rentabilidad del patrimonio sea menor y tendremos que tomar los correctivos. ¿Para qué hacemos esto? Pues para establecer cómo está funcionando el negocio como tal en tema de rentabilidad. Entonces decimos que los socios están esperando el 25%, pero realmente están recibiendo el 45%. Excelente, ¿cierto? Y ese cuento representa una rentabilidad del activo del 26.5%. Esa sí tendría que ir a mirarla frente de pronto al mercado como tal, cómo están ellos. Y está por encima del costo de capital, es decir, me está rentando, este activo me está rentando por encima de lo que estoy pagando a las fuentes, pero resulta que a esas fuentes, esas fuentes como tal, ya en esas fuentes ya está incluido el patrimonio. Entonces, la pregunta del millón, muchachos. Si yo tengo esta empresa así como tal y me está generando un 23.4% de utilidad, de renta, perdón, está generando un 23.4% de costo de capital, pero yo tengo una rentabilidad sobre el activo, así se llama el indicador, del 23.4%. ¿Cómo creen ustedes que es esta empresa? Es decir, la rentabilidad está en el 23.4% y el costo de capital promedio ponderado está en el 23.4%. ¿Cómo lo ven? Miren. Otra vez, profe. Yo creería que está ganando muy poco. Miren, okay. la rentabilidad del activo, es decir, este 26.5 no es el 26.5, ¿sí? Sino el 23.4. O sea que es igual al costo de capital promedio ponderado. Si ustedes fueran a hacer el análisis de esta empresa, ustedes dirían, venga, la rentabilidad del activo es del 23.4 y el costo de capital es del 23.4. ¿Cómo está la empresa? Pongamos los gorros de pensar y vamos a decir, no está ganando nada. ¿cómo? No está ganando nada. No está ganando nada. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Quién tiene una opinión al contrario? Pero pues yo, no sé, pues yo, pues como le diría, no está ganando y tampoco está perdiendo. O sea, está, como dicen por ahí, comprando huevos y vendiendo huevos. No. No, no me diga eso porque yo tengo un tío que compra huevos a 200 y los vende a 300 y le va muy bien. Es el mismo que lo compró. Esta empresa no. ¿Cómo? Está vendiendo lo mismo que lo compró. ¿Se puede decir? No. Bueno, vamos a pensar otra vez. Recuerden que aquí cuando yo estoy calculando las fuentes de financiación, yo estoy teniendo en cuenta el pasivo y estoy teniendo en cuenta el patrimonio. ¿Sí? ¿No cambia de opinión? Para repetir ese pedacito. Es decir, dentro del cálculo del costo de capital promedio ponderado, yo tengo en cuenta todas las fuentes de financiación, no solamente las externas. O sea, yo no estoy calculando solamente lo que le pago al banco, también estoy calculando lo que le pago al patrimonio, o sea, a los socios. Pensemos otra vez. Profe, no es que las deudas o lo que se está pagando por deudas a corto y largo plazo no son tan altas a relación con este patrimonio. Perdóname, Mónica, ¿cómo? Profe, digo yo que lo que se está pagando con relación a las obligaciones a largo plazo y a corto plazo en esta empresa no son tan altas en relación al patrimonio, o sea que la empresa no está perdiendo. Tú dices que no está perdiendo. Yo digo que no está perdiendo. Bueno, ¿hay otra opinión? Bueno, muchachos, es lo siguiente. Resulta que aquí, perdón, sí, escucho. No, nada. Bueno, listo, resulta lo siguiente. Resulta que yo aquí, para calcular el costo de capital promedio ponderado, yo tengo en cuenta la deuda financiera. La deuda financiera son 360 y estos señores bancos vinieron acá pretendiendo ganar el 20% y lo están recibiendo. ¿Sí? Están recibiendo el 20%. ¿Por qué? Porque la rentabilidad es igual al costo de capital. O sea, yo con este 23%, 23.4%, le pago al banco y también le pago a quién más.
A los accionistas. A los accionistas que vinieron con un 25% y lo están recibiendo. Ellos vinieron con una expectativa del 25%. El banco no, el banco viene con una tasa de interés y al banco le importa 5 si la empresa va bien o mal. El banco viene por sus intereses y ya, y hay que pagarle. Este socio no, este sí tiene que aguantar. Este sí tiene que ir a la suerte o al desempeño del negocio. Pero miren entonces, muchachos, aquí en este cálculo yo estoy incluyendo todas las fuentes. O sea, le estoy pagando al patrimonio el 25%, que fue lo que vinieron a recibir ellos. Ellos vinieron por ese 25%. Y también le estoy pagando al banco el 20%. Ellos vinieron por eso, por el 20%. Entonces, ¿cómo debería estar todo el mundo en esa empresa? Contentos. Sí, deberían estar very happy todos. ¿Sí? Pero le dije, profe, que ustedes están ganando. ¿Mi análisis estuvo bien o no? Sí, claro, eso también es válido. Es decir, yo aquí le estoy pagando la deuda, corto y largo plazo, con una tasa del 20%. Los estoy atendiendo, estoy satisfaciendo esa fuente de financiación. Ellos vinieron y me prestaron una plata. ¿Detrás de qué? Pues de unos intereses que yo les tengo que pagar. Yo les estoy pagando el 20%. Que se convierte en un 6.3 ponderado aquí al total, ¿sí? Esa ponderación, ¿cómo la miramos? ¿Sí? Porque eso es un poquito, no sé, a veces es un poquito complejo de mirar. Es lo mismo decir, esta empresa tiene una fuente de financiación de 1.138. Es lo mismo decir, multiplicar el 6.3 por 1.138, ¿sí? Que multiplicar el 20% por 360. Es lo mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí está frente al total de la fuente y aquí está frente al ponderado. Es lo mismo decir el ponderado 17.1 por 770, perdón, sobre 1.138, que decir el 25% por 778. Es exactamente lo mismo. Sí, es claro, muchachos. Simplemente es una ponderación, pero realmente ellos están recibiendo lo mismo. Realmente el banco está recibiendo 72, que es lo que esperó recibir, es lo que ellos piden por ese 20%. Y el socio está recibiendo el 25%, esos 195. Claro, muchachos. Bueno, pero ahora nos vamos a poner en otro escenario. Resulta que esta empresa no genera el 23%, sino que genera el 20%. Ahora aquí, ¿cómo está la empresa? Pues, profe, le está alcanzando a pagar solo a los bancos y los accionistas no alcanzan a recibir. Pero no alcanzan o reciben menos. No, reciben menos de lo esperado. Exacto, tienen que doblegar su expectativa. Ya no van a recibir el 25, sino que van a recibir otro valor, pero no el 25. ¿Sí? Pero podríamos decir que están perdiendo. No, profe. No están perdiendo, ¿cierto? Simplemente en un concepto, y lo vamos a ver al final, es el último indicador que vamos a mirar, se llama el valor económico agregado. Aquí vamos a decir que cuando la rentabilidad del activo está por debajo del costo de capital, estamos destruyendo valor, más no que estamos perdiendo. ¿Cómo estaría perdiendo esta empresa? Cuando la rentabilidad de esta empresa sea del 6.3%, ¿cómo estamos? Está muy bajito, pues no están perdiendo del todo. No se está perdiendo, estamos en punto de equilibrio, porque con este 6.3 yo le pago al banco. Lo que pasa es que para los socios no va a quedar un centavo, pero le estoy pagando al banco y estaría en punto de equilibrio, ¿cierto? Ya si esta rentabilidad baja al 4%, ahí sí estaríamos perdiendo. ¿Por qué? Porque le tenemos que pagar al banco el 6.3 y ese 2.3 lo tienen que asumir, ¿quiénes? Los accionistas. Los accionistas van a perder, listo. Entonces aquí estamos en el 20%. Pero tenemos aquí otro escenario diferente y es que la rentabilidad del activo de esta empresa es del 30%. Y cuando tenemos el 30%, ¿qué escenario tenemos? Hay un micrófono abierto por allí, niños. Listo, entonces cuando la rentabilidad del activo está en el 30%, ¿cómo está la empresa?
Niños. Profe, todos están ganando. Sí, y están ganando por Bien, encima. mejor. Están mejor todavía, están más felices, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese 6.6% adicional entre la rentabilidad del activo y el costo de capital, ¿aquí a dónde se va? A los accionistas. A los accionistas, claro. ¿Por qué? Pues porque cuando a mí me va bien en la empresa, yo no llamo al banco a decirle, ay, venga, banco, me fue tan bien este año que le voy a subir la tasa de interés, ¿o sí? ¿Cómo se le ocurre? No. No, yo sigo pagando lo mismo. Entonces, esos excedentes son para los socios. Entonces, aquí, cuando la rentabilidad del activo está por encima del costo de capital, yo digo que estoy generando valor. Y ese es el concepto del valor económico agregado. Ya lo vamos a ver ahorita. La fórmula es tan sencilla como restarle a la rentabilidad del activo el costo de capital y establecer si se está generando o se está destruyendo valor. Así de sencillo, no más. Lo vamos a calcular ya enseguida, ¿sí? Muchachos, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir con el ejercicio. Entonces aquí vamos a determinar que realmente sí se está cumpliendo la esencia de los negocios de acuerdo con la teoría de Óscar León García. Tasa mínima de retorno requerida inferior a la rentabilidad del patrimonio, a la vez superior a la rentabilidad del activo y superior al costo de capital promedio ponderado. Listo. Entonces ahí estamos. Ahora vamos a seguir. Entonces vamos a calcular los mismos indicadores, lo que pasa es que los vamos a calcular después de impuestos. Entonces, aquí nos dice el ejercicio que los impuestos están en el 34%, esa es la tasa impositiva. Ahora, de la temática vamos a decir que, ya calculando la rentabilidad después de impuestos, entonces, decimos que la rentabilidad después de impuestos simplemente, ¿qué hace? Le descuenta ese valor de los impuestos a la utilidad operativa para compararlo con los activos netos de operación. Pero esa rentabilidad, esa utilidad operativa, hay que multiplicarla, o sea, hay que restarle este 34% que está aquí, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. La fórmula nos dice acá que tomamos la utilidad operativa y la multiplicamos, la utilidad operativa después de impuestos, es decir, descontándolo, es igual a la misma utilidad operativa multiplicada por 1 menos T, en donde T es la tasa impositiva. Entonces, yo tengo que tomar ese 1 y restarle el 0.34%, que es la tasa impositiva, porque es el 34%. ¿Sí es claro, muchachos? Mejor dicho, sí. Le estoy restando a la utilidad operativa el 34% de los impuestos. Listo. Si quieren, hagámoslo así. Miremos acá. Esa rentabilidad activa después de impuestos, entonces, está dada por la utilidad operativa está aquí, la utilidad operacional, multiplicada por 0.66. ¿De dónde sacamos ese 0.66? Ya te cuento, ya te digo de dónde salió ese punto 66, ¿sí? Dividido, esto todo dividido los activos netos de operación. Los tengo calculados aquí. Y eso me da 17.5. ¿De dónde saqué esa fórmula? Yo tomé este valor, yo tomé la utilidad operacional que está en el estado de resultados simplemente y lo multiplico por 1 menos T. Lo que estoy haciendo es simplemente
tomando esa utilidad operativa y restándole el valor de los impuestos, que es el 34%. Si quieren, hagámoslo más fácil para que lo entendamos. Tomen en una calculadora, en la calculadora del celular, tomen la utilidad operacional, esta, y multiplíquenla por el 34%. Pregunta, profe. ¿Sí? ¿Ese 34% es el mismo impuesto antes de UI? Sí, es la tasa de impuestos, o sea, es lo que tenemos que provisionar para la renta. Listo, gracias. Entonces yo simplemente tomo esos 378, les descuento el 34% porque tengo que hacer una provisión. Recuerden que la provisión de renta viene después de la utilidad operacional. Le descuento los impuestos y lo divido frente a los activos netos de operación, que son 1.425. Y eso me da un margen del 17.5. Muchachos, ¿cómo vamos hasta ahí? Otra pregunta. Sí. ¿No podríamos tomar directamente el valor, por ejemplo, en este caso de en el estado de resultados de sus impuestos de 117, ¿qué son? No. No, porque ellos están afectados por unos gastos financieros. Listo, profe. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? No, profe, aún no entiendo ese 0.066. Listo, vamos a, espérenme, yo les explico desde otro archivito que tengo por aquí de otra materia. Mire pues, el costo, para multiplicar esa tasa impositiva, digamos yo tengo una tasa, un valor y tal, entonces al multiplicar por 1 menos t, ¿yo qué hago? La t es la tasa impositiva y la tasa de interés, en este caso es un valor, es el 25%, es el 35%, la tasa de interés es el 25%, que es el valor que tenemos ahora. Y la de impuestos son el 35%. Entonces, ¿yo qué hago? Yo multiplico ese valor, que son esos 378 que tengo, por 1 menos el 35%, pero el 35% realmente es el 0.35, porque recuerden que para llevar un porcentaje a un valor decimal a una fórmula hay que dividirlo entre 100. Entonces, al restarle a la unidad, a 1, ese 0.35 me da el 0.65. En este caso, para mí, en este caso puntual, es el 0.66. ¿Por qué? Porque la tasa impositiva no es del 35, sino del 34%. Entonces, ¿yo qué hago acá en la fórmula? Yo en la fórmula tomo el valor de la utilidad operativa y lo multiplico por 1 menos el 34%. Pero ese 34% es el 0.34. Al restarle a la unidad el 0.34 me da el 0.66. ¿Sí? Es decir, aquí, ¿qué hice con esto? Le resté a la utilidad operacional el 34% de los impuestos y lo divido frente a los activos netos de operación. Simplemente hice. Lo único que hice aquí fue tomar esta utilidad operacional, esta utilidad, restarle el 34% y dividirla frente a los activos netos de operación. No más. Eso fue lo único que hice. ¿Sí quedó claro o no? Sí, señor. Listo, bueno. Ahora, ¿cómo? Sí, profe, sí, profe. Bueno, ahora vamos a calcular la rentabilidad del patrimonio después de impuestos. Esta es más sencilla, porque la rentabilidad del patrimonio está dada por una fórmula que dice que es la utilidad neta frente al patrimonio. ¿Por qué? Pues porque la utilidad neta es después de impuestos. O sea, cuando yo hallo la utilidad neta, pues ya he pagado los impuestos. Entonces es muy simple. Esta sí es más simple todavía. Entonces yo digo que es la utilidad neta, que está acá, utilidad neta, frente a el patrimonio, que vale 778.
Y eso me da el 30.5%. Esa no tiene mayor complique porque, como les digo, no hay que hacer ninguna cuenta, pues porque la utilidad después de impuestos ya la tenemos. Esta utilidad es la utilidad neta, ya descontados los impuestos. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Bueno, ahora nos falta calcular el costo de capital después de impuestos. O sea, también ese costo de capital lo tengo, este 23.4 lo tengo que afectar por los impuestos como tal. Entonces, tan sencillo como esto. Tomo esa tasa del costo de capital y la multiplico por 0.66, igual que ahora. Es decir, por 1 menos t, es decir, le estoy descontando el valor de los impuestos como tal. ¿Sí es claro o no? Estoy tomando esta tasa del costo de capital promedio ponderado y le estoy descontando el 34% de la tasa impositiva, no más. Y eso me da el 15.5. Pero negativo, profe. No, ¿por qué negativo? No, no me da negativo. ¿A ti te da negativo? Sí, sí, señor. Mira, tómala de nuevo. Vamos a tomar acá, mira. Vamos a tomar la tasa que tenemos calculada aquí, el 23.4, y lo vamos a multiplicar por 1 menos t. Y 1 menos t es 1 menos 0.34, que es 0.66. Y listo, me da 15.5. O sea, simplemente le estoy quitando a ese 23.4 el 34%, que es la tasa de impuestos. Listo, muchachos. Sí, profe. Bueno, niños, ¿les parece si hacemos un recesito ya o seguimos derecho? ¿Qué quieren? No, derecho para salir antes. Para salir siquiera a las 9. A las 10. Bueno, listo. Entonces, ¿están de acuerdo todos en que sigamos derecho? Sí. Parece que sí. Sí, profe, hágale. Sí, profe. El que calla otorga. Sí. Listo, pues, denme un segundito. Tome agua. Pues, a ver, puede que no sea propiamente agua, pero te la valgo. Bueno, entonces ahora ya tenemos los 4 datos para calcular la segunda esencia de los negocios según la temática de Óscar León García. Entonces, aquí está explicado, aquí en la teoría del módulo, pueden ir allí, se pueden apoyar en ella, está explicado cómo se halla ese costo de capital después de impuestos, la tasa de interés. Aquí lo llaman tasa de interés, nosotros lo llamamos costo de capital porque tiene que ver con el total de las fuentes. Y esta es la esencia después de impuestos. Tenemos la tasa mínima de retorno requerida, que esa no cambia para nada porque los accionistas no cambian su expectativa por X o Y motivo, no, ellos esperan su 25%. Que a la vez debe ser inferior al ROE, que es la rentabilidad del patrimonio, o sea, la rentabilidad neta del patrimonio, que a su vez debe ser superior a la rentabilidad del activo y que a su vez debe ser superior a la tasa de interés o al costo de capital promedio ponderado después de impuestos. Ya tenemos esos datos, ¿sí? Entonces vamos a calcularlo acá. Tenemos la tasa mínima de retorno requerida, que es el mismo 25%. Ahora
vamos a calcular esto frente a la rentabilidad del patrimonio después de impuestos, que es el 30.5%. Y vamos a decir que esto debería ser mayor que la tasa, la rentabilidad del activo neta, o sea, el ROI, que es del 17.5%, que a su vez deberá ser mayor que el costo de capital o la tasa de interés después de impuestos, que es del 15.5%. Listo, muchachos, entonces leamos eso. 25% es inferior al 30.5%, que a su vez es superior, es mayor que el 17.5%, que a su vez es mayor que el 15.5%. O sea que, al igual que en la esencia antes de impuestos, en esta, que es después de impuestos, también se está cumpliendo la esencia, ¿sí? Listo, muchachos, ¿cómo vamos a estar? Este es, digamos, el taller que vamos a hacer es igualito a este. O sea, los datos cambian, obviamente. Pero la esencia es la misma. O sea, vamos a calcular los mismos indicadores. Profe, pero sin cambiarle nombres, porfa. ¿Cómo? Sin cambiarle nombres, porque es que donde yo me enredo. ¿Nombres a qué? No sé, como al concepto que usted se le pone como en el taller pasado, por ejemplo. Ah, sí, ya lo entendí, sí. Prometo esta vez ser más serio en eso. Menos corchador. Eso no se llama corchador, eso no se llaman cáscaras, eso se llaman distractores. Y recuerden que siempre debemos estar preparados para las distracciones, no nos podemos dejar distraer por nada, tenemos que tener el conocimiento claro, ¿vale? Vale. Bueno, niños, ¿seguimos entonces? Sí, profe. Bueno, todos vamos ya terminado esto, vamos a calcular el EBITDA. Entonces, vamos a leer como qué es la temática del EBITDA. Dice, el EBITDA, por sus siglas en inglés, usted ya lo conoce, ya me han escuchado este perfecto inglés que tengo yo de Hassam. Es una medida de las utilidades operativas de una empresa después de restarle a los ingresos o ventas los costos y gastos operativos que implicaron desembolso de efectivo. O lo que es igual, sumarle a la utilidad operativa aquellas partidas que afectan el estado de resultados pero que no generan erogación de efectivo. ¿Como cuáles? Como las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Por qué? Porque la depreciación yo la contabilizo y me afecta el resultado, pero yo no la pago, no la pago a nadie. Es simplemente una contabilización interna. Las amortizaciones ya las pagué hace tiempo. Son esos activos diferidos de los que les hablaba ahorita, esos gastos pagados por anticipado. Entonces, decimos que esas partidas no generan salida de efectivo, entonces no las debemos tener en cuenta. Entonces, yo para calcular el EBITDA, así como lo dice la fórmula aquí, tomo la utilidad operativa y le sumo las depreciaciones y las amortizaciones. Recuerden que la teoría dice que es los beneficios antes de los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Por qué solo le sumamos depreciaciones y amortizaciones? Porque la utilidad operativa todavía no tiene descontados los intereses ni los impuestos. Es antes, esta utilidad está antes de intereses e impuestos. Entonces, por eso no tenemos en cuenta esto que dice acá. Entonces, tomamos la utilidad operativa y le vamos a sumar la depreciación y la amortización. Y vamos a hallar un valor de efectivo como tal. Esto nos va a dar un valor económico, o sea, un valor en moneda, en pesos, en dólares, en lo que ustedes quieran. Y luego vamos a calcular el margen. Entonces, primero vamos a calcular el EBITDA, que es lo más simple que tiene este ejercicio. Entonces, el EBITDA dice que es la utilidad operacional, esta, más las depreciaciones, más las amortizaciones. Listo, eso es todo. Claro, muchachos, preguntas ahí. Profe, es que no alcancé a ver dónde están las depreciaciones y las amortizaciones. Bueno, listo. Entonces, vamos a tomarla de nuevo. El EBITDA, la fórmula dice que el EBITDA es igual a la utilidad operativa más las depreciaciones más las amortizaciones.
Entonces vamos a mirar. Aquí tenemos, de acá tomamos entonces la utilidad operacional y le vamos a sumar la depreciación y le vamos a sumar la amortización. Listo, no más, eso es todo lo que hay que hacer. Listo, profe. Bueno, y entonces ese es el valor monetario, es decir, eso es lo que vale el EBITDA, pero eso a mí no me dice nada, a mí no me dice el valor del EBITDA, no me dice nada. Una empresa tiene una EBITDA de 400 millones, no me interesa conocer ese dato, a mí me interesa conocer es el margen EBITDA, es el porcentaje como tal, y ese está dado, aquí está, el margen EBITDA está dado por el EBITDA como tal, o sea, ese valor monetario comparado frente a las ventas. Entonces aquí vamos a tomar, para ese margen EBITDA, vamos a tomar el EBITDA, y lo vamos a dividir sobre las ventas. Y eso me da el 17%. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa tiene un EBITDA del 17.1, que es entonces un margen de ganancia que está expresado en el efectivo como tal, sin tener en cuenta impuestos, intereses, amortizaciones y depreciaciones. Es decir, es un indicador de eficiencia de la administración del negocio como tal. En todos los informes que ustedes vean o que hayan visto de empresas grandes, empresas muy grandes, siempre habrá, en la parte financiera, estará marcado el EBITDA, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Nutresa presenta su informe de desempeño financiero anual. Entonces habla del incremento de las ventas y dice que este año vendieron, yo no sé cuánto vendieron este año, porque pues cuánto venderán este año, porque este año están duras las cosas, pero el año pasado vendieron 12 billones de pesos. Generaron una utilidad operacional del, no sé, del 18%. Generaron una utilidad neta del 2.5%. Se ve pequeñita, pero ante un cajonado de plata de esos de 12 billones, eso es un mundo de plata. Y tienen un EBITDA del 12%. Siempre lo van a encontrar así, es decir, es un indicador financiero importante para esas grandes empresas porque marca, digamos, como la responsabilidad de la gerencia, de la operación como tal, sin tener en cuenta el nivel de endeudamiento de una empresa o la carga impositiva, porque eso son cosas que se salen del resorte de un gerente, de un presidente. Yo tengo una empresa que puede ser muy buena operativamente, pero otra que está muy endeudada, ya hemos hablado sobre eso, y ese endeudamiento grande pues le genera una utilidad menor, pero eso no es responsabilidad de la operación, o sea, la operación es buena, la empresa vende bien, recauda bien, produce bien y tal, pero resulta que está muy endeudada y entonces ya la utilidad de operación. Entonces aquí medimos el índice de rentabilidad de la empresa sin tener en cuenta esas connotaciones financieras finales, que, vuelvo y repito, no son del resorte de la gerencia como tal. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a calcular el margen BEA. Este es más fácil calcularlo desde el margen como tal. Entonces, este margen BEA, valor económico agregado, está dado por, la formulita dice que es valor económico agregado. Entonces, tiene varias maneras de mirar. Dice que es los activos netos de operación, aquí los activos netos de operación, multiplicados por la rentabilidad neta, o sea, la rentabilidad del activo después de impuestos, menos el costo de capital también después de impuestos. Entonces, calculémoslo desde ahí, ese valor económico agregado. Entonces, digamos que esta fórmula, este valor, este BEA es igual a los activos netos de operación, que son estos, multiplicados por la rentabilidad del activo neta, o sea, después de impuestos, que es esta, menos el costo de capital promedio ponderado o la tasa de interés después de impuestos. Entonces decimos que, perdón,
Listo, entonces eso me da un valor monetario, ¿cierto? El BEA entonces es producto de tomar esos activos netos de operación que están aquí y multiplicarlos por la diferencia entre la rentabilidad del activo neta, o sea, la rentabilidad del activo después de impuestos, que es esta, y el costo de capital después de impuestos. Pero eso es un valor monetario. Ahora va a calcular el margen BEA. El margen BEA es simplemente tomar la temática me dice entonces que el margen BEA es tomar este valor y dividirlo sobre los activos netos de operación. Y eso me da el 2.05. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa, así como lo miramos acá, este 17.5 y este 15.5 son iguales a este 23.4 y este 30%. Entonces, una cosa es la rentabilidad del activo y otra cosa es el costo de capital. Entonces, para hallar ese valor económico agregado, yo le resto a la rentabilidad del activo el costo de capital y eso me puede dar positivo o negativo, ¿sí? Y esa sería la generación o la destrucción de valor. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Estamos hallando el valor del valor económico agregado, que son 29 unidades, y lo estamos dividiendo sobre los activos netos de operación para hallar el margen del valor que estamos agregando. Es decir, esta empresa en esa operación está agregando valor en el 2.5, para 2.05. ¿Para dónde se va ese 2.05? Para los accionistas, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ellos están esperando un monto y van a recibir un poquitico más de lo que habían presupuestado. Es claro, muchachos. Sí, pero... Bueno, ¿cómo lo ven hasta ahí, niños? Profe, es como de practicar. Bueno, listo. Entonces, bueno, la tarea es ¿cuál? La tarea es que yo ahora les cargo un taller que es muy parecido a este. Tienen el video, yo les subo ese archivo. La temática del módulo y la idea es que lo trabajemos entonces. Dijimos entonces que para el lunes. No, profe, un poquito más de Profe, tiempo. miércoles. Pero el lunes, Profe, ¿el lunes de qué mes? usted dejó otro taller en la otra materia que veo con usted. ¿Hablo con quién? ¿Con María Paola? Sí, señor, con María Paola. Yo dejé otro taller ¿para cuándo? Para el lunes. Ah, sí, tienes razón, les dejé un taller para el lunes. No, entonces dejémoslo para el miércoles entonces, ¿sí? Listo, profe, gracias. Pero entonces, este taller se los va a cargar mañana, ¿listo? Profe, pero el taller que habla la compañera no es de esta clase. No, es de otra clase. Lo que pasa es que ella está conmigo ella me escucha todo el sábado toda la tarde, ella me quiere mucho. Me está escuchando desde las 3 de la tarde. Es de otra clase, es de gestión financiera. Listo, profe, entonces para el miércoles. Sí, para el miércoles, pero entonces se los cargo mañana. Sí, porque tengo que organizar unos archivos. Vale, muchachos. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces, este archivo... Profe, entonces nos informa por el chat desde qué horas abre el taller y hasta qué horas está. Sí, yo trato de hacerlo ahora, sí, voy a tratar de hacerlo ahorita mismo, pero si no alcanzo, mejor dicho, lo pueden revisar mañana a primera hora. Si yo alcanzo ahorita más tarde, yo lo hago, no es que tengo un compromiso ahora. Y si no, entonces mañana, sí, pero entonces, no sé, me da pena molestarlos de pronto tarde, no sé. Profe, no vaya a dejar de dormir por montar ese taller. Listo. Entonces, así quedamos, muchachos. Entonces yo les monto, les subo este de muestra, les subo el otro para hacer, y ahí tienen pues las herramientas y tienen el video. Listo, muchachos. Y esta es la nota, recordemos que esta es la nota del segundo parcial, ¿vale? Listo, profe, gracias. Bueno, Listo, profe. niños,
Preguntas, dudas, reclamos, quejas, peticiones. No, señor. Listo, entonces, si no es más, dejemos aquí por hoy. Nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Cuídense mucho y Dios los bendiga, ¿sí? Gracias, profe. Igual. Muchas gracias. Amén, profe. Feliz noche para todos. Gracias, Muchas profe. gracias. Muchachos, les queda también de tarea una lectura sobre los flujos de fondos. Para dentro de 8, hoy estamos en la tutoría, ¿qué? Hoy es la tutoría 5, ¿cierto? No, las 6, profe. Hoy estamos en la 6. ¿En la 6 ya? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, la próxima por tema, digamos, es la última y la recuperación la próxima. Entonces, sí les dejo una lectura sobre el tema de flujos de fondos para dentro de 8 días. Esa lectura, muchachos, es densita, es densa, no se estresen por eso. Ese tema no lo vamos a ver muy a fondo, ni lo vamos a evaluar, pero es importante que lo conozcan porque está en el pensum. ¿Cómo se construye un EFAF, un estado de flujos y aplicación de fuentes y aplicación de fondos, y un estado de fuentes de efectivo? Entonces, digamos, léanlo, pero no se estresen porque hay partes ahí que son como un poquito densas, no es que sean difíciles ni nada, pero van a ser densitas. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Bueno, gracias, profe. Feliz noche. Profe, qué pena. Profe, con Gloria Patricia, ¿me escucha? Hola, Gloria Patricia, ya sé para qué... Profe, sí, fue que me demoré un poquito para conectarme y usted ya había llamado a lista. Listo, espérame un segundito porque ya te había puesto una falla grandotota. Ay, sí, ojo con eso, pues, profe. Ya te voy a actualizar, ¿listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Feliz noche, profe, gracias. Bueno, igualmente, mi niña.